Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Vamos a estar hablando este día preguntas frecuentes de un cristiano. Preguntas frecuentes de un cristiano. Preguntas que usted muchas veces se hace y las vamos a contestar quizás con la Biblia. Mejor dicho, las vamos a contestar con la Biblia, pero las vamos a contestar no de una manera para hacernos sentir mal, sino que, hermano, así como usted muchas veces tiene duda en preguntas teológicas, yo las tuve, hermano. Yo recuerdo cuando estudiaba teología, yo les digo a los estudiantes de teología, cuando yo estudiaba, yo no sé nada de teología, yo siempre se lo digo. Usted me pregunta cuánto sabe de teología, un 5%. A mí no, yo no me la llevo de profundo, no. Pero yo tenía algo en el aula. Yo preguntaba, fíjese. ¿Y sabe qué decían mis compañeros? Me decían. Yo tenía una maestra, que esa maestra me defendía. ¿Y sabe qué decía la maestra? Pero no me vaya a decir así usted. Este bicho es dundo, pero pregunta, decía. Así decía, pero usted no me va a decir así, porque entonces con usted sí me voy a enojar. Y él les decía a los compañeros, pero ustedes son dundos y no preguntan, les decía ahí. Entonces, pero cuando hay dudas teológicas, es mejor preguntarlas, ¿o no? Y vamos a hablar muchos puntos que tenemos duda en la teología. Y ahí lo vamos a ir viendo. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Esa maestra que me decía, sí, ya está con el Señor, era la doctora Okeli. Tremenda maestra, la recuerdo mucho. Hebreos 1:3. Cuando lo tengan me dan un fuerte amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Lo leemos juntos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres y en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo él respaldado de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oramos. Padre, gracias por este hermoso día que nos has dado, por tu fidelidad, por tu amor. Ponemos en tus manos este mensaje que va a ser de mucha edificación para cada uno de nosotros. Oramos por la vida de cada uno de nuestros hermanos, oramos por las dudas de teología, por las dudas que muchas veces tenemos sobre las maravillas tuyas. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. La primera pregunta que yo traigo, la primera pregunta que yo hice aquí de las preguntas frecuentes es, ¿Dios puede hablarle a usted a través de un sueño? ¿Ya se ha preguntado eso usted? Un día íbamos con unos hermanos a un viaje, y se puede decir que era un viaje a otra ciudad de acá interna, en Texas. Y voy a hablar con mucho respeto a este tema, para que no me lo vaya a engañar. A mí cuando me dicen, Dios puede, yo siempre respondo, Dios puede. Oiga bien lo que estoy diciendo. Dios puede. Pero tenga cuidado con la gente charlatán. ¿Me está entendiendo? ¿Estamos bien hasta ahí? Íbamos hablando con unos hermanos que había una persona por un lugar X, no voy a mencionar el lugar, que acostumbraba a agarrar a la congregación de la iglesia y decirle, hermano, toda la noche tuve un sueño con usted y soñé que unos demonios lo atacaban
Y toda la madrugada pasé orando por... Eso es mentira, hermano. Perdone que se lo diga. Dice ahí en el versículo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios utilizó los sueños. Amén o no amén. En otros tiempos. ¿Cuántos quieren que Dios les hable este día? Ahí tienen la Biblia, hombre. El sueño es para dormir. Duerma bien. No me ande inventando. Aquel que le dice, fíjate que tuve un sueño con vos. No le haga caso. Pero algo sí le voy a decir. Hay gente que Dios la usa. Y respeto eso. ¿Me está entendiendo? Dios puede, pero hay charlatanes. Estoy haciendo una aclaración. El problema es para saber quién es el verdadero, hombre. A mí cuando alguien me dice Dios puede, yo siempre digo Dios puede, Dios, porque ahí dice Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras. Es que Dios puede usar de muchas maneras para comunicarse con usted. ¿Dónde puede usar Dios un método de sueño? Se lo voy a poner algo muy claro. Aquí acaban de estar orando por los misioneros de otros países. Hablemos en África. Allá no hay una manera, un medio de comunicación. Ahí puede usarse Dios, diferente forma de comunicación. Hasta los milagros allá son muy diferentes. La gente allá valora más la oración. La gente allá tiene un dolor de vista, un dolor en la cabeza, cualquier enfermedad que tiene. ¿Y qué cree que hace? Doblemos rodillas. Y aquí, como estamos en un país de primer mundo, no le tomamos prioridad a la oración. Yo lo arreglo, pero Dios puede hablar. La pregunta sería, ¿a través de quién lo va a hacer? No me ande buscando quién le va a dar el mensaje a usted. Hablemos de la gente que cree que, mire, por ahí me ha mencionado un profeta, quiero que me diga el futuro. Mentira. Y la iglesia ha caído en eso. La iglesia ha caído en ese error teológico. Que quiere que le digan que qué va a pasar mañana y que si este trabajo y que si esto. ¿Por qué no deja que Dios se lo diga a usted? ¿Por qué no deja mejor que Dios sea el que le dé la guía a usted? ¿A través de qué? Ahí dicen, póngame el 2 por favor, mi hermano Amílcar. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por qué dice ahí? Por el Hijo. ¿Por qué no lo hace a través de la oración? ¿Por qué será que siempre tratamos de buscar que alguien nos tiene que dar el mensaje? Alguien nos tiene que decir la razón. ¿Por qué no la busca con Dios? Un día estábamos hablando con una persona y yo le digo a esta persona, yo soy más de hablar personal, fíjese. A mí casi que mensaje o todo lo demás, sí soy, pero yo, si es algo importante, mire, ¿por qué no nos vemos? Pero me gusta ver las personas, me gusta ver los gestos, los movimientos en la mano, los ojos, para ver qué me está diciendo siempre. Sí soy. Y ver qué pasa. Soy de eso. ¿Por qué no habla con Dios mejor? Pero esa es una pregunta que todos tienen. ¿Y a cuántos los han engañado y le han dicho? Yo conozco por ahí una persona que Dios le revela los sueños, como José en el Génesis. ¿Qué soñó usted, señor? Tal cosa, venga, y lo voy a llevar ahí. Y mire, y esto es un halcón que pasó por allá por su casa. Ah, es billete el que le va a caer. Y usted ya se va con eso. Y después, mire, como pasó un ave blanca, la señora va a quedar embarazada. Y usted lo cree.
qué somos así? ¿Por qué somos así? Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. No tiene nada que ver eso. Usted quiere hablar, quiere una respuesta de Dios, hable con Él. Volvamos al 1:1 para que podamos entender. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, hago la aclaración, Dios puede hablar de muchas maneras. No estoy diciendo que no lo puede hacer, pero tenga cuidado. La pregunta sería, ¿hay una razón? Yo tenía un maestro de teología. Un día hemos hablado muchas veces sobre el don de lengua en esta iglesia. ¿Sí existe? Claro que sí. Lo respetamos, pero hemos hablado que el don de lengua es un idioma y lo tenemos muy claro. Lo tenemos muy claro, es un idioma. Pero tiene que haber una razón. Por ejemplo, en este servicio, ¿por qué razón tendría que haber el don de lengua si todos hablamos español? No hay una razón para que pueda haber el don de lengua. Y había un misionero que había llegado, estamos hablando allá por el año 99, a El Salvador. Y este misionero había llegado de Inglaterra. Y había dejado la familia, estaban enfermos. Les había llegado un virus en Inglaterra. Pero él necesitaba saber cómo estaban de salud. Y andaban en un cantón allá en El Salvador, pero de esos cantones, hermanos, que increíble el lugar. Entonces dice que él antes de predicar llevaba un traductor. Antes de predicar, él le dijo al Señor, Señor, necesito saber cómo está mi familia. Entonces predicó el hermano. Cuando termina el servicio, uno de los hermanos de ese cantón, o rancho, no sé cómo le dicen ustedes, pero era un cantón, un lugar lejos, que jamás en la vida había hablado este inglés, le habla inglés, hermano. Y le dice, no te preocupes, tu familia está bien, cuando llegues al hotel llamales, que ya están sanos. Y todos se quedan. Porque el hermano nunca, pero ni el nombre podía dar el hermano. Y estaba hablando. Lo impresionante es que lo hacía con el acento británico, no con el acento gringo. Todos impresionados, así como yo hablo el inglés británico, con ese acento. Impactante. ¿Y por qué les da risa, hermano? Nunca he bromeado con ustedes. Impresionados por el acento. Entonces, y el pastor comenzó a llorar. Había una razón. Había una razón sobrenatural. Y cuando llega al hotel, efectivamente, la familia estaba ya bien. Entonces, tenga cuidado con esa parte, hombre. ¿Quiénes pueden Dios usarlo? Mire, vea la vida espiritual de ellos. Vea el testimonio. Dios no va a usar a cualquiera. Que no venga un vago a decirle, traigo un mensaje de Dios. No. Analice el testimonio. Analice la manera como está. Mire, otro más. Mateo 6:16. Mateo 6:16. Hablemos sobre el ayuno. Yo recuerdo que iba a una cárcel en El Salvador a predicar
y en esa cárcel era de máxima seguridad. Y ahí acostumbraban a hacer un ayuno, pero ellos habían inventado ese ayuno. Yo no se lo aconsejo. Pero ellos, cuando ya tenían corte cerca, ellos decían, fulano lleva corte, tal persona lleva corte. Entonces comenzaban ellos y hacían un famoso ayuno que ellos tenían, judío le habían puesto a ellos. Y era de 40 días. Pero eran bien inteligentes. Lo comenzaban a las 5 de la mañana y lo dejaban a las 6 de la tarde. En la cárcel pasaban dejando el desayuno, el almuerzo y la cena. Entonces venían ellos, guardaban la comida. Y la cena la hacían bien, los 3 tiempos de un solo. Bien bonito como lo hacían. Pero comían bien. Es decir que, si lo quiere analizar, la cena la hacían fuerte para soportar todo el día. Como sería un ayuno algo así. Bonito como lo hacían. De 24 horas sin comer. Entonces tomaban agua todo ese rato, pero a las 5 de la mañana lo cortaban. Pero era para las audiencias. Ahora, yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Para qué hace el ayuno? Yo no estoy diciendo que es malo. Pero esa sería la pregunta. Porque el ayuno, yo aquí le puse unos puntos al ayuno. El ayuno no es para cambiar la voluntad de Dios. Hay personajes bíblicos que hicieron ayunos. Moisés hizo ayunos. Te necesitaba instrucciones de Dios porque iba a guiar al pueblo, el cual iba a estar en libertad, lo iba a guiar él, necesitaba un mensaje, una guía por parte de Dios. Hizo ayuno, caso de Moisés. Estaba el ayuno de Moisés. Otra persona que podemos ver que entró en los procesos de ayuno, podemos hablar de Daniel y sus amigos. Para no contaminarse. Daniel lo hizo para no contaminarse con sus amigos. El ayuno que él tuvo en Babilonia. Ahí está el ayuno que él hizo. Un ayuno que a mí me puede impactar, y es del que estoy hablando ahorita. ¿Se acuerdan el rey David? Se llega a Betsabé, mató al esposo de Betsabé porque Betsabé estaba embarazada, y si no lo mataba, entonces iban a matar a Betsabé, y matar a Betsabé implicaba que iban a matar a un hijo del rey. Entonces era una humillación para el rey. Entonces vino el rey, al darse cuenta mandó a matar al esposo de Betsabé, y cuando lo manda a matar, le llegaron a contar, mira, te van a hacer juicio. Y viene David, como todo cristiano, se llegó a tirar, ¿verdad? Señor, no me la cobres. Porque así somos los cristianos, ¿verdad? Ayudamos para que Dios no nos cobre. Para eso no me está entendiendo. El ayuno no te va a quitar la consecuencia. Entonces, ¿para qué es el ayuno? El ayuno es para afinar el audio con Dios. ¿Para qué fue el ayuno con Moisés? Para la guía. Porque Moisés iba a sacar un pueblo. Moisés iba a sacar un pueblo. Entonces, si usted quiere hacer un ayuno este día o cualquier día de la semana, analice la oración que tiene. La oración que tiene usted es respaldada por Dios. Muchas gracias. Por aquí lo voy a tener por cualquier cosa. Muchas gracias. Es respaldada por Dios. Está bajo la voluntad de Dios. Porque hay personas que se molestan. Es que mire, yo hago ayuno. Y bueno sería para nosotros, los que conocemos un poco de la palabra,
explicarles a los hermanos qué es el ayuno. Hermano, yo estoy ayunando y yo sé que Dios me va a contestar. ¿Es la voluntad de Dios la petición? ¿Por qué no nos tomamos un tiempo y el tiempo que nos vamos a tomar, tenemos que entender que lo que nos van a contar los hermanos es algo íntimo? ¿Qué es lo que usted quiere, hermano? Un ejemplo. Oh, que mire que tengo este problemita, ok. Y quiero orar. ¿Y usted cree que es la voluntad de Dios? Pero es que no sé. Y a veces nosotros sabemos si es la voluntad de Dios. ¿Cree que esa petición por la cual usted va a clamar, por la cual usted se va a meter al ayuno, es parte de la guía de Dios? Usted puede instruirlo. Usted puede guiarlo. Porque hay que hacerle entender, usted no va a doblar la voluntad de Dios. Porque hay decisiones que Dios puede tomar en su vida, las cuales ya Dios dijo, no. ¿Y qué va a hacer contra uno? ¿Qué va a hacer cuando Dios pone una reversa en su vida? Y le dice, eso ya no aplica. Vamos más adelante. Y así ponga al pueblo, así ponga a lo que quiera, a orar, a hacer ayunos, lo que quiera. Eso no aplica. Otra cosa, el ayuno no es un sacrificio. No es un sacrificio. Un día me decía una persona que conoció otra persona que murió de gastritis por el abuso a los ayunos. No, el ayuno no es un abuso. Si usted tiene problemas de gastritis, usted no los puede hacer. Hay diferentes tipos de ayunos. Usted puede hacerlos de fruta. Hay personas que no pueden estar sin líquidos. ¿Y sabe qué es lo complicado? Los médicos le dijeron a esta persona, si se hubiera cuidado más, si se hubiera cuidado más. Pero ¿cómo hacían los ayunos? Dios no quiere sacrificio. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Él hizo todo en la cruz del Calvario. Él hizo todo en la cruz del Calvario. Y mire lo que dice este versículo. Cuando ayunéis, ¿qué dice ahí? ¿No sabes qué dice ahí? No seas austero. Y me gusta lo que dice, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros. ¿Para qué dice ahí, hermano? Para mostrar a los hombres que, ¿qué dice ahí, hermano? Mire, cuando usted haga un ayuno, no lo demuestre. No lo ande diciendo, ay, mira qué hambre. Si usted un día me dice, mira qué hambre, esperando un ayuno, vaya a comer. Si no aguanta, quédese callado. Si esto no es para hacer bulla. Y dice después ahí, de cierto os digo que ya tenga su recompensa. Y cuando haga ayuno, mire lo que dice el 17. Póngame el 17 por favor ahí. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava. ¿Qué dice ahí, hermano? Y el día que usted haga su ayuno es un día normal. Usted se tiene que bañar. Hoy es ayuno de hasta no me voy a bañar. Me voy a quedar tirado. No, es un día normal. Como es ayuno ni me voy a peinar. Es un día normal. Ayuno de peine también. No. Es un día normal. Y es que hay personas que lo hacen extremo. Y eso no es lo que Dios ve. Eso se llama religiosidad. Religiosidad. Andas en ayuno, eso es pecado. Hoy no lo hagas. Hoy tienes que hacer esto. No te eches perfume. Hoy no manejes. Quédate aquí. Que es un día normal. ¿Cuál es la diferencia? Que usted anda en comunión con Dios. Usted está en su trabajo, hable con Dios.
Señor, si usted me pregunta, yo los hago a mediodía, de 6 a las 12, mediodía. Señor, tal cosa, y hasta el mediodía los corta. Bueno, si usted lo hace todo el día, qué bueno. Pero en ese momento, y usted anda pidiendo guía al Señor. Pero le repito, no es para cambiar la decisión que Dios tomó. Porque muchas veces nos decepcionamos cuando eso ocurre. Amén. Mire otra pregunta más. Hebreos 9:27. ¿Podemos orar por los muertos para salvación? ¿O los rezos? Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. En la Biblia, Reina Valera 1960, no hay un versículo bíblico que hable sobre el rezo y perdón de pecados para los muertos. No existe. No existe eso. En la Biblia católica existe un libro que está en Segunda de Macabeo. Si la ha traído, búsquela allí. Segunda de Macabeo 12, 38, 45. Y si existe, hermanos, hago la aclaración, que pasa a ser uno de los libros apócrifos, que allí sí habla del rezo a los muertos. De allí se toma la iglesia tradicional para los famosos rezos que usted conoce. De ahí lo sacan ellos. ¿Cómo nacen esta parte de los libros apócrifos? Los libros apócrifos son 7 que fueron escritos entre los 400 años que Dios no habló. Estamos hablando en el cautiverio del pueblo de Israel, que fue con Babilonia, los medos persas, los griegos, los romanos. Ese tiempo Dios no habló. Ahí nacen estos señores, los macabeos, que fueron una parte importante para Israel. Yo no voy a decir que fueron malos. Pero si usted se va a estudiar a los hebreos no tomaron esos libros. Los apócrifos no los tomaron ellos. Estos 7 libros. ¿Por qué no los tomaron? Porque primero no había un fundamento de escritores serios. No había un fundamento doctrinal. Se contradicen ellos mismos. Se contradicen. Entonces, ellos jamás los tomaron. Es decir, que pasaron, ¿qué sería? Siglos que no se tomaron en cuenta. Allá por 1537 sale la reforma de Martín Lutero. ¿Qué fue la reforma? Y eso, ahora el Colegio de Teología preparó lo que era el Holocausto. Les recomiendo que después de este culto se den la vueltecita por cada una de esas cosas. Y hay algo importante, algo va a aprender usted de eso. Nosotros en octubre hablamos de la reforma de Martín Lutero. No somos luteranos, pero hablamos, porque mucha de nuestra doctrina sale de ahí. En 1517, 31 de octubre, se establecen las tesis de Martín Lutero, donde se sostiene que la salvación es por gracia. En aquel tiempo se hablaban de vender indulgencia, ¿se recuerdan? La salvación se vendía en indulgencia. Y Martín Lutero luchó para que eso ocurriera. Entonces la iglesia tradicional hace una reforma al canon bíblico de ellos, no al nuestro. No al nuestro. Y la reforma la hizo en 1546 y a ese concilio se le llamó el concilio de Pentro. Y ahí entraron los libros apócrifos a ellos. Por eso es que nosotros no los reconocemos. Por si alguna vez le preguntan, es que la Biblia de ustedes no tienen los libros apócrifos. Es por eso que le estoy contando. ¿Y por qué los metieron?
porque es un endoso a que primero las indulgencias eran para la salvación, para los que ya habían muerto. Usted podía comprarla, la salvación para su abuelito, ¿se acuerdan? Eso fue lo que Martín Lutero peleó. Y se fue por medio de Romanos 1:16, 1:17. Entonces vienen ellos, hacen un endoso y dicen, ya no vendemos las indulgencias, pero sí podemos rezar por los muertos. Y eso es lo que se hace hasta el día de hoy. Pero ¿qué dice la Biblia? Hebreos 9:27. Y le recomiendo, mire, este sermón no es porque siga el canal de YouTube, pero sería bueno que lo guardara, porque hay información. Mire lo que dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido, para los que, ¿qué dicen ahí, hermanos? Para los que mueren una sola vez. Y después de esto, ¿qué dice ahí? Ahí ya no hay más, hermano. Ya no se puede hacer más. Quiere decir que la persona puede obtener su salvación en vida. Y la persona puede tener la condenación en vida. Ya muerto, ¿qué pasa? A juicio, para salvación o para condenación. No existe esa parte. Y, como le digo, yo hablo de este tema con mucho respeto. Porque son preguntas que hacen. Son preguntas que hacen. Y yo las contesto con mucho respeto. Y fíjense que por el tiempo no voy a poder terminar. Todo traía como 10 puntos. En el culto a las 12 voy a estar predicando. Si se quiere quedar, vamos a seguir hablando. Pero son puntos claves que es necesario que la iglesia conozca. Ahora, mire esto más. Este es muy, muy conocido por todos. Juan 3:16. Juan 3:16. Juan 3:16. Ese es muy conocido por todos. ¿Quiénes pueden ser salvos? ¿Hay una iglesia escogida? ¿O solo Dios ha escogido a ciertas personas? Mire lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios. ¿A qué dice ahí, hermano? Dios amó a todos, hermano. No amó a una X denominación. Si a usted una iglesia le dice que esa es la iglesia única, le está engañando. Es como que yo les dijera a ustedes, hermano, esta es la única iglesia que tiene la verdad. Si usted se va a otra, se perdió la salvación. Mentira. Le estoy engañando yo. La salvación es para todo aquel que cree en Cristo. Eso lo tiene que entender. Aquel que cree en Cristo. En Cristo. Aquel que acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Para Él es la salvación. Y ahí está hablando, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que dice ahí, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cuándo es ese momento? Es en vida. Lo confirma Hebreos 9:27. Una persona que está muerta y no aceptó a Cristo, lastimosamente, no hubo una salvación. La persona cuando muere pasa a salvación o a condenación. Hace años a mí me tocó atender y un día yo les compartía a unas personas. Me tocó atender a una persona que me dice, preocupado, destrozado, me dice, mataron a mi hijo. Eso es duro, hermano. Y traigo un dolor. Primero era el hijo, hermano.
Ese es el peor dolor que puede existir, hermano, perder un hijo. Ese es el peor dolor que puede existir, porque uno, pues yo a veces me pongo a fregar a mis hijos y yo les digo a ellos, cuando yo me muera, a mí no me vayan a cremar, les digo, tienen que enterrar con cuerpo completo. Y vamos a hablar en el segundo culto, en el de las 12 vamos a hablar sobre el cremar. Quédense para que lo escuchen. No les voy a decir nada, para que se queden. ¿Ve? No les voy a decir qué dice la Biblia sobre la cremación, para que se queden, lo voy a dejar picado. Entonces yo les digo a ellos, porque uno lo que espera es que el hijo lo entierre, ¿o no? Y me dice él, pasó esto con mi hijo. ¿Y sabe qué es lo que más me duele? Me dice, que no lo gané para Cristo. Dolor que andaba. Y le digo yo a él, ¿qué tal si él fue a una iglesia? Es que estoy seguro que no fue a una iglesia. Hermano, y si alguien en una calle lo evangelizó. No, yo le dije a él, ¿qué tal si cuando lo llevaban en la ambulancia, el de la ambulancia lo ganó? Pues yo tratando de ver cómo era un poco más suave. Porque no le podía decir, está condenado, eso, con todo respeto, con todo, esto no es broma lo que estoy hablando. No le podía decir eso. ¿Qué tal si el de la ambulancia lo ganó para Cristo? Porque así le pasó a una amiga de nosotros. El hijo murió sin Cristo. Perdón, el hijo no había aceptado a Cristo. Y la señora lloraba. Y el policía que lo había recogido, herido, lo ganó para Cristo. Y le dijo, ¿usted es la mamá? Sí, yo lo gané para Cristo. La mamá le dolió la muerte del hijo, pero quedó alegre. Porque en esos últimos momentos lo ganaron para Cristo. Y le digo yo a él, ¿qué tal si alguien en la calle lo ganó para Cristo? Y él se quedó más tranquilo. Ahora entiende, iglesia, la importancia de ir a ganar almas a las calles. Y esa responsabilidad es suya. No solo de los líderes de esta iglesia. Ese cargo de conciencia es suya. Porque hay muchas almas en esta ciudad que no tienen a Cristo. Todos los sábados a las 5 de la tarde salimos a ganar almas. ¿Cuántas almas ha ganado usted en este año? Es su responsabilidad. Entonces la salvación se recibe en vida. Muertos no existen. Démosle un aplauso al Señor.